Decirles que sean muy bienvenidos a la casa del Señor, muy bienvenidos a celebrar el Día del Señor junto con nosotros. Y lo segundo es que yo no soy un cura católico, por si acaso. Eso es muy importante aclararlo. Soy un pastor reformado, presbiteriano, y el uso de esto es simplemente un llamado al oficio del ministerio de la palabra. Esa es la razón por la cual en la exhortación que escuchábamos de nuestro presbítero Elías, él hacía distinción entre un anciano gobernante que gobierna la iglesia y un presbítero docente que está encargado de la enseñanza y predicación. Y ese es mi oficio. Quiero invitarles entonces a abrir sus Biblias en el mismo capítulo que leímos de la lectura antifonal, pero nos vamos a concentrar en los versículos 21 al 25. 21 al 25. Sí. ¿Se oye bien atrás? ¿Sí? Perfecto. El título de este sermón es La iglesia delante de Dios. Si ha encontrado el texto, siga atentamente la lectura de la palabra del Señor. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Amén. Te invito humildemente a inclinar tu rostro y rogar al Señor la iluminación de su Santo Espíritu. Padre Santo, estamos delante de ti. Esta no es una reunión ordinaria más, sino que es una convocatoria celestial. Estamos delante de tu presencia, donde nuestros corazones están abiertos delante de ti y donde ahora, Señor, seremos edificados, animados y exhortados por tu santa palabra. Yo te ruego, Señor, que nos des y me des a mí también, especialmente a mí, la iluminación de tu Santo Espíritu para predicar esta palabra con fidelidad, para que tu santo nombre sea honrado. Oramos así, Padre Santo, en los méritos de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La preocupación del apóstol Pablo acá en este pasaje es evidentemente la buena salud de la iglesia. De hecho, es la razón por la cual Pablo le dice a Timoteo: te he escrito todas estas cosas. Todo lo que el apóstol Pablo ha venido enseñando desde el primer capítulo en adelante, te he escrito todas estas cosas hasta llegar al capítulo 5, con el único motivo y el único deseo de que Timoteo, siendo un joven pastor, sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Por lo tanto, la preocupación del apóstol Pablo no es por la moral del mundo. El apóstol Pablo no está preocupado de la moral del mundo. El apóstol Pablo no está preocupado por el contexto social de Éfeso. Su gran preocupación es la iglesia que está delante de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia existe para la manifestación de la gloria de Dios en este mundo. Esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es manifestar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se manifiesta en vidas transformadas por el Evangelio.
La gloria de Dios se manifiesta en este mundo a través de la iglesia por medio de vidas transformadas por el poder del Evangelio. Y esa es la razón por la cual el apóstol Pablo usa la ilustración de que la iglesia es una columna y un baluarte de la verdad. Una columna que sostiene en lo alto el mensaje transformador del Evangelio. Pablo quiere que nosotros pensemos que la iglesia es como una gran columna, que en la cúspide de esta columna está la gloriosa verdad del Evangelio. ¿Y cuál es esa gloriosa verdad del Evangelio? Dios transforma al pecador. Dios nos da nueva vida, vidas transformadas por el Evangelio. Y esa es la razón por la cual Pablo en todo este capítulo número 5 ha dado directrices y enseñanza específica sobre la disciplina. Y la disciplina es ¿sobre quién? Sobre todos los miembros de la iglesia. No importa cuán anciano tú seas, no importa cuán mayor tú seas, no importa si tienes 80, 90, 70 años, no importa si tienes 13 años, todos estamos sujetos ¿a qué? A la disciplina como miembros de la iglesia. Todos somos sujetos de la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina del Señor es dada para que la iglesia viva mostrando la santidad, la gloria de Dios y para que de alguna manera evidente y práctica se entregue el mensaje de que en el Evangelio siempre hay restauración. La iglesia no está compuesta por personas que no pecan. Todos pecamos. Todos pecamos. El punto es que la iglesia da un mensaje específico de lo que Dios hace con el pecado. El pecado es perdonado, el pecado es juzgado, el pecado también es disciplinado. Y esa es la intención del apóstol Pablo acá. Y ahora comprendemos entonces esta advertencia solemne que el apóstol entrega aquí en el versículo justamente 21. Ve ahí el versículo 21 y tómale el peso a esta advertencia solemne de Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Pablo quiere que Timoteo tenga siempre presente que sobre él como pastor y sobre la iglesia existe una corte celestial. Hermanos, como dice Hebreos capítulo 12, tenemos una nube grande de testigos. Y la iglesia siempre está siendo observada por esta corte celestial. No hay ninguna institución en este mundo que llame tanto la atención de Dios como la iglesia. La iglesia. Es por eso que Dios dice en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Isaías, a este hombre miraré. Los ojos del Señor están atentos ¿a quiénes? A los que tiemblan y temen a su palabra y que son humildes de corazón. Por lo tanto, el Señor siempre está mirando a su iglesia, contempla a su iglesia. La iglesia siempre está bajo la mirada santa de Dios. No existe ningún momento en que la iglesia sea descuidada de parte del Señor. Y así como Dios contempla a la iglesia, Dios también contempla nuestros corazones. Mira por favor el Salmo donde David dice, Salmo 66, verso 18, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué mira el Señor? Tu corazón. No mira lo que el hermano ve, no mira lo que el pastor ve, no mira lo que el diácono ve, no mira lo que una congregación puede ver de ti. El Señor siempre está contemplando tu corazón. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová
que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Nosotros como iglesia de Dios siempre estamos bajo la mirada santa de Dios. Todos nuestros caminos están expuestos delante de Él. Esa es la razón también por la cual David en el Salmo 51, versículo 6 dice: tú amas la verdad, ¿dónde? En lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y así como Dios trata con sus hijos individualmente, Dios también trata con su iglesia. Eso es lo que enseña Jesucristo en Lucas capítulo 8, versículo 17. Porque nada hay oculto, escuche bien hermano, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, escuche bien, sea buena o sea mala, Dios la va a descubrir. No sé si usted recuerda esto, pero cuando yo prediqué sobre el gran tribunal blanco, no sé si recuerda ese sermón, pero yo ahí dije algo que es muy importante y es doctrina de la palabra de Dios. Cada domingo que nos reunimos, nos estamos preparando ¿para qué? Para ese gran evento solemne. Porque domingo a domingo tú te presentas delante de Dios. Tu corazón está expuesto delante de Dios. No te puedes ocultar. Se te predica el Evangelio. Te arrepientes de tus pecados. Eres limpiado, eres perdonado y estás en una relación con Dios. Pero cuán terrible será cuando venga aquel día del juicio y muchos se presenten delante de Dios sin un abogado, sin un mediador, sin salvación, sin evangelio. Solo juicio y condenación sobre sus vidas. Hermanos, Dios contempla su iglesia. Dios escudriña y pesa las obras de su iglesia. Y esa es la razón por la cual el Señor constantemente en los 7 mensajes a las iglesias de Asia Menor, el Señor dice esto: yo conozco ¿qué? Conozco tus obras. Yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras, el Señor conoce nuestra conducta. Y el Señor pesa a su iglesia. ¿Por qué debemos aprender esto? ¿Por qué debemos meditar en esto? ¿Por qué el Señor mira constantemente a su iglesia con tanta contemplación, con tanta atención? Mira por favor Efesios capítulo 3, verso 10 al 11. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué Dios mira con tanta atención a su iglesia? Porque Dios ha puesto a su iglesia para mostrar ¿qué cosa? Su infinita sabiduría. ¿A quién? A las potestades, a los ángeles, a los seres celestiales. Todos ellos se fijan en la iglesia y ven a la iglesia como ¿qué? Como la gran obra de Dios. Esa es la razón, hermanos. La razón es que la gloria del nombre de Dios está unido a la iglesia. La gloria de su nombre, la gloria del único Dios verdadero y santo está unido a la iglesia. Y esa es la razón por la cual el Señor Dios Todopoderoso es celoso de su iglesia. Y ahora comprendes tú por qué razón este Dios celoso de su iglesia, que contempla a su iglesia, descubrió el pecado de un matrimonio en la iglesia. ¿Cómo se llama ese matrimonio? Ananías y Zafira. Era un matrimonio muy unido. Tenían mucha comunicación. Estaban muy unidos. ¿Pero estaban unidos en qué?
en la maldad. Y Dios descubrió el pecado secreto de Ananías y Zafira. Y cuando Dios trajo juicio sobre Ananías y Zafira, ¿qué ocurrió en el contexto de la iglesia? El libro de los Hechos, el capítulo 5, verso 1 al 11, nos dice que toda la gente se llenó de espanto y temió el nombre del Señor. Hermanos amados, servimos delante de un Dios vivo. Servimos a un Dios vivo. Servimos a un Dios vivo que pesa nuestros corazones. Servimos a un Dios vivo que contempla tu corazón. Usted puede engañar a toda la iglesia. Podemos simular una vida moral y correcta. Podemos simular una vida que no tiene pecados escandalosos. Pero cuidado, estamos delante de un Dios vivo que pesa los corazones. Eso es la iglesia del Señor. Pablo entonces, consciente de esta realidad, le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios. ¿Qué quiere Pablo que comprenda Timoteo? Hey, Timoteo, tú estás ministrando, tú estás pastoreando, tú estás enseñando y toda tu labor de ministro la haces delante de Dios. Eres observado por Dios. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, todo el cielo está interesado en tu pureza y en la pureza ¿de quién? La pureza de la iglesia, ¿lo entiende? No solamente somos observados por Dios, no solamente somos observados por el Padre y el Hijo, somos observados ¿por quién? Ángeles, dice Pablo. Ángeles escogidos. Por lo tanto, el contexto acá muy importante es: hay un trono donde el Padre y el Hijo ejercen su autoridad y juzgan según su santa ley. Y quienes rodean este trono son ángeles escogidos. ¿Por qué se habla de ángeles escogidos? Porque Dios, en su infinita sabiduría, apartó para sí ángeles escogidos que no cayeron en la rebelión y en el pecado junto con Satanás. Ahí tú ves la soberanía de Dios. Ángeles escogidos. ¿Y por qué Pablo menciona a estos ángeles escogidos acá? Para recordarnos que un día habrá un juicio. Y ese día va a llegar, hermanos. Para recordarnos que un día habrá un juicio, donde todos nuestros corazones serán revelados, donde todo lo que tú has hecho, sea bueno o sea malo, vendrá a la luz. Y estos ángeles ahí están como expectantes de la venida de ese día, de ese juicio. ¿Por qué? Sigue por favor este pensamiento. Los ángeles han acompañado los grandes juicios de Dios desde el principio de la historia redentora. Los ángeles estuvieron presentes cuando Dios expulsó a Adán y Eva del huerto del Edén. Los ángeles estuvieron presentes cuando Dios inundó este mundo en el diluvio. Los ángeles estuvieron presentes cuando Dios hizo descender fuego y azufre sobre Sodoma y sobre Gomorra. Los ángeles estuvieron presentes cuando Dios confundió las lenguas en Babel. Los ángeles estuvieron presentes cuando Dios puso de rodillas a Faraón y a Egipto con las 12 plagas. Los ángeles estuvieron presentes, hermanos, cuando Dios trajo juicio sobre Israel por medio del imperio asirio y cuando Dios trajo juicio sobre Judá por medio del imperio babilónico. Los ángeles estaban ahí presentes. Y es más, los ángeles estaban presentes en la cruz y contemplaron el juicio del Hijo de Dios. Y ellos estarán presentes en el día del juicio final, donde toda maldad,
todo pecado será justamente condenado. Ellos esperan ese día y ellos contemplan ese día con gran temor reverente. Nuestro Señor Jesús dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Para qué? Para juzgar. Juzgar. Entonces, hermanos míos, porque hay un juicio, porque hay una corte preparada, porque hay un juicio donde el pecado será juzgado con justo juicio, Dios le ha dado a la iglesia el poder para juzgar el pecado y para disciplinar el pecado. ¿Por qué? Porque un día habrá un juicio. Y esa es la razón por la cual el cristiano debe sentirse agradecido, debe sentirse bendecido cuando los ancianos ponen disciplina. ¿Por qué? Porque te están librando de ese juicio. ¿Lo entiendes? La disciplina que el Señor le ha entregado a su iglesia es una disciplina para restaurar al pecador, para perdonar al pecador, para evitar que el pecador vaya a condenación eterna. ¿Qué prefieres entonces? ¿Ser juzgado aquí por la iglesia o enfrentarte al tribunal santo de Dios donde ya no hay más oportunidad? ¿Qué deseas? Porque habrá un juicio entonces. Dios le ha dado a la iglesia el poder de disciplinar. A través de 3 formas la iglesia disciplina, nunca lo olvide. La iglesia disciplina a través de la amonestación. Cuando los pastores, cuando los presbíteros amonestan a un hermano en su conducta, la iglesia amonesta. La iglesia puede ejercer disciplina a través de la suspensión de los sacramentos, decirle a una persona: hermano, vamos a cuidar de su corazón, pero mientras tanto cuidamos de su corazón, usted no puede tomar la Santa Cena. Eso es suspensión. Y finalmente, la iglesia también disciplina a través de la excomunión. Cuando hay un pecador impenitente, cuando hay una persona en la congregación que no quiere arrepentirse, que no quiere reconocer sus pecados, que no desea confesar sus pecados y creer en el Evangelio, la iglesia, queridos míos, tiene todo el derecho de expulsarlo. Pero ¿saben qué? Este es uno de los ministerios que la iglesia más desprecia hoy en día. La iglesia no ejerce disciplina. Ni siquiera disciplina a sus pastores cuando caen en pecados escandalosos y la iglesia es destruida. La iglesia menosprecia la disciplina. ¿Y sabe por qué menosprecia la disciplina? Porque no considera que Dios contempla a la iglesia. No considera que un Dios santo contempla a la iglesia. Por lo tanto, nosotros, como iglesia local, debemos siempre tomar la firme decisión entre comprender el pecado como el mundo lo ve o comprender el pecado como Dios lo ve. Y de acuerdo a eso, juzgar con justo juicio. Y esa es la razón por la cual Pablo le dice a Timoteo: nada hagas con parcialidad, juzga con justo juicio el pecado. Dios es santo. Y la actitud que Dios tiene contra el pecado es la actitud que la iglesia también debe tomar contra el pecado. ¿Dios perdona al pecador? Sí, amén. Dios lo restaura. Pero el pecado debe ser disciplinado por la pureza de la iglesia, por la santidad del nombre de Cristo y por la gloria de Dios. Entonces, queridos míos, ya entendemos que Timoteo está siendo observado por una corte celestial. Y así como Timoteo es observado por esta corte celestial, Pablo le da otra instrucción solemne. Mira el versículo 22. ¿Cuál instrucción solemne recibe Timoteo?
porque hay una corte mirándolo. ¿Cuál es la instrucción solemne? No impongas con ligereza las manos a ninguno. No impongas con ligereza las manos a ninguno. No te apresures a promover a nadie. No ordenes a nadie descuidadamente. Comprendemos entonces que los asuntos de gobierno en la iglesia son serios. Pero ¿qué ha hecho la iglesia evangélica en este país? Hermanos, nuestro país está repleto de iglesias mal formadas, con hombres mal ordenados, hombres siendo pastores que nunca debiesen ser ordenados. Otros que se miraron al espejo y se ordenaron a sí mismos. Ahora me unjo pastor. Esa es la realidad de la iglesia. Y esa terrible realidad solamente trae sufrimiento, destrucción a la iglesia, pero lo peor de todo, el nombre de Cristo es blasfemado. Pablo le dice a Timoteo, no te apresures a ordenar a nadie. Me gustaría enseñar lo siguiente acá. La ordenación a un ministerio en la iglesia, y como la iglesia presbiteriana lo entiende, la ordenación de un diácono o la ordenación de un presbítero o la ordenación de un pastor es un asunto solemne. ¿Por qué es un asunto solemne? ¿Quién está presente en esa ordenación? Dios Todopoderoso. Hoy día en el estudio bíblico aprendíamos lo siguiente. Cuando los sacrificios del Antiguo Testamento eran presentados con imposición de manos, esa imposición de manos comunicaba que esa ofrenda estaba dedicada ¿a quién? A Dios. Y que esa ofrenda estaba consagrada por completo a Dios. ¿Entiende entonces el principio de imponer las manos a un hombre para el ministerio? Lo estamos consagrando para Dios. Está siendo apartado para servir a Dios. Imponemos nuestras manos, ¿por qué? Porque ese hombre está consagrado para ministrar a Dios. Es propiedad de Dios. Por eso es un asunto solemne. Pero la iglesia no considera esto con solemnidad. Y al no considerarlo con esta solemnidad, imponen manos rápidamente a cualquiera. No, el hermano tiene bonito testimonio, pero no debía ser ordenado. Y con el tiempo, ¿qué ocurre? Se confirma que su ordenación fue un escándalo, un fracaso. No impongas con ligereza las manos. Entonces, Pablo advierte a Timoteo, no participes en los pecados de esta persona que has ordenado descuidadamente, porque tú serás el responsable. Eso le dice Pablo a Timoteo. Y si Timoteo va a ser responsable, la iglesia también. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza? Si nosotros como iglesia deseamos evitar el escarnio público, el escándalo de pecados groseros cometidos por los líderes de la iglesia, ¿qué debe hacer la iglesia? Debe aprender ¿a qué? A no imponer las manos con ligereza. No, me cae bien este hermano, está pintado para ser diácono. Sí, puede que sí, pero en 10 años más. No hay que apurar el ganado joven, decían los antiguos hermanos. Sí. ¿Por qué? Porque hay que darle tiempo para que madure en su fe. Hay que darle tiempo para que crezca. Hay que darle tiempo para qué? Para que experimente en su propia vida el cuidado del Señor, la disciplina del Señor, las providencias del Señor. Y eso lo da Él tiempo. No impongas con ligereza las manos. No participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Un buen ejemplo de proceder con sabiduría es lo que hace la iglesia presbiteriana. Ustedes algo ya saben de esto, pero ¿cómo un pastor es ordenado en una iglesia presbiteriana? Simple. Es un joven que crece en el tiempo con su iglesia,
la iglesia se da cuenta de que tiene dones, es observado por los ancianos comienzan a disciplinarlo, disipularlo, enseñarle, y una vez que él ha ido creciendo en su carácter, los ancianos dicen, bueno, lo vamos a presentar para que sea un candidato al ministerio. Y junto con ser candidato al ministerio, ese hombre se aparta para estudiar seriamente la palabra de Dios, para ser formado en la palabra de Dios. Y una vez que termina sus estudios, ese hombre es examinado. Y solamente si aprueba el examen, es ordenado. ¿Y qué ocurre con los ancianos gobernantes? ¿Qué ocurre con los presbíteros? Exactamente lo mismo. Y la iglesia participa en todo ese proceso. La iglesia observa al hermano, la iglesia propone al hermano, el hermano es examinado, el hermano es enseñado y finalmente, si aprobó, el hermano será ordenado. Todo ese principio y toda esa forma de proceder, ¿qué evita? Evita la imposición de manos a la rápida, a los chilenos. Dios tiene sus caminos y Dios tiene sus tiempos, hermanos. Pero a Pablo no solamente le preocupa la buena salud de la iglesia. Ve conmigo el versículo 23. Y aquí encontramos algo muy hermoso. Que a Dios no solamente le preocupa la buena salud de la iglesia. Dios también se preocupa por tu salud. Y en este caso, Dios se preocupa a través del apóstol Pablo de la salud de Timoteo, que por causa de sus constantes conflictos emocionales, porque si no lo saben, trabajar en la iglesia trae conflictos emocionales, trae desgaste emocional. ¿Y qué le pasaba a Timoteo? Timoteo andaba con mucho dolor de guata siempre. ¿Y por qué cree usted? Problemas de la iglesia. Hermanos, trabajar con el pecado es carga, es pesado. Y eso traía constantes enfermedades en Timoteo. Entonces Pablo le dice a Timoteo, por causa de tus constantes enfermedades, por causa de tus dolores estomacales, usa un poco de ¿qué? Vino. O sea, pastor, ¿se puede tomar vino? La Biblia condena la borrachera, pero no condena el uso responsable y medido del vino. Por eso dice, usa un poco, Timoteo. Timoteo, si tienes dolores estomacales, usa una copita de vino, no una garrafa, Timoteo, una copita de vino. Y eso está bien para ti. ¿Lo entiendo, no? Ahora, ¿quiénes prohibían el vino? Lo aprendimos en esta carta. ¿Quiénes fueron los primeros en prohibir el vino? Fueron los falsos maestros. Prohibieron el vino y prohibieron el uso de otros alimentos. Pero el vino es un don de Dios. Y Dios quiere que su pueblo disfrute de sus dones con gratitud. Pero nuestra libertad está sujeta ¿a qué? Al Evangelio y al temor de Dios. Y por eso dice un poco. Ahora, ningún cristiano está llamado a hacerlo. Pero si lo haces, hazlo de acuerdo ¿a qué? A lo que Dios enseña. Y ahora finalmente el apóstol Pablo va a cerrar todo este discurso con lo que Dios ve en su iglesia. Dios tiene atención de su pueblo. Dios tiene atención de sus ministros. Dios tiene atención de su iglesia, contempla la pureza de su iglesia, pero también Dios es muy claro con lo que ve en la iglesia. Fíjate, por favor, versículos 24 y 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve cuando ve su iglesia? Según el versículo 24 y 25, Dios ve la realidad. No ve lo que tú y yo vemos. Dios ve la realidad. Y este texto nos enseña que en la iglesia al menos hay 4 tipos de personas. Primero,
están los que viven evidentemente en pecados. Por eso Pablo dice, los pecados de algunos hombres se hacen evidentes. No está hablando del mundo, no está hablando del templo de Diana. ¿De qué está hablando? De la iglesia. En la iglesia hay personas que son evidentemente pecadores, evidentemente quebrantadores de la ley de Dios. Y Pablo dice que esas personas ya están expuestas al juicio de Dios. Esas personas ya van rumbo a la condenación eterna. Esas personas van rumbo al infierno. Y a menos que esas personas se arrepientan y corran a Cristo por el perdón de sus pecados, están bajo condenación. Eso es lo que Dios está mirando en la iglesia. Pero luego, siga por favor el texto. Hay otros que viven en pecados ¿evidentes? No. Hay otros que viven en pecados ocultos. Dios ve a aquellos que viven en pecados groseros y evidentes, pero Dios también está mirando a aquellos que viven en pecados ocultos. Pecados ocultos, pecados menos evidentes, pecados respetables, pecados sofisticados. Esas personas que ignoran. Esas personas se engañan a sí mismos. Ignoran que Dios ve el corazón. Esas personas ignoran que sus pecados, tarde o temprano, los alcanzarán. ¿Recuerda la advertencia del libro de Números? Tu pecado te alcanzará. Si no te arrepientes, tus pecados te alcanzarán. Las personas dentro de la iglesia que tienen un comportamiento meramente moral y que para afuera da el aspecto de que todo está bien, pero dentro de su corazón mantienen pecados ocultos, están en peligro. No hay pecado más abominable para Dios que el pecado oculto que se justifica con un comportamiento moral. Ese es el pecado que Dios más aborrece. Porque toma las cosas santas de Dios, ¿para qué? Para ocultarse. Pecados ocultos. Pero hay algo aquí. Aunque sea muy sofisticado el pecado, aunque sea muy oculto el pecado, pronto ese pecado se va a transformar en un pecado público. Eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Hay pecados que sí tardan en manifestarse, pero que se van a manifestar igual. Esos pecados ocultos se van a transformar en pecados públicos si no son mortificados. Eso es lo que tú y yo necesitamos aprender domingo a domingo, aprender a cómo mortificar nuestros pecados, porque si tú no mortificas tu pecado te va a matar a ti. Pecados ocultos en el corazón del hombre. El pecado no confesado, el pecado no mortificado, siempre, queridos hermanos, siempre sale a la luz. Supongamos que aquí hay un hermano, no ahora, otro día. Supongamos que aquí hay un hermano que es codicioso. ¿Puedes ver su codicia? No. Hoy tiene cara de codicioso el hermano. No puedes ver su codicia, pero ese pecado oculto, tarde o temprano, va a salir a la luz. Porque el pecado no mortificado te alcanzará. Entonces, así, siguiendo este ejemplo, la codicia y la avaricia, ¿qué producen? Codicia y avaricia producen mentiras. Codicia y avaricia produce envidia. Codicia y avaricia produce robo. Codicia y avaricia produce manipulación. Así como la lujuria. Es algo que sucede en el corazón del hombre, está oculta ahí, pero siempre se deja ver. ¿Qué produce la lujuria? Deseos desordenados, fornicación, adulterio que es visible. ¿Cómo es producido? Por una lujuria que está oculta y secreta en el corazón.
¿Qué más puede producir la lujuria? Adicción a la pornografía. Un pecado tan común y evidente en nuestros días. Sí, hermanos. ¿Y de dónde surge eso? Eso no viene de afuera, no viene del mundo, no viene de Satanás. Eso viene de tu propio corazón, del pecado secreto, del pecado oculto. Así como el resentimiento es un pecado oculto que produce el resentimiento. Amargura. El resentimiento es un pecado oculto, ¿pero qué? Pero que con el tiempo se hace evidente. ¿Ha visto alguna vez algún resentido feliz? ¿Ha visto alguna vez algún resentido con el semblante alegre? No, ¿por qué? Porque ese pecado se hace evidente. El resentimiento produce amargura. ¿Y la amargura qué produce? ¿Sabe lo que produce? Violencia, maltrato, enojo, ira descontrolada. La amargura y el resentimiento producen esos pecados evidentes con el tiempo. ¿Qué más produce ese pecado? Ese pecado te roba el gozo, ese pecado te roba la alegría, ese pecado te roba la esperanza y es más, ese pecado te amarga el rostro. Mortifica tu pecado o este pecado te va a matar. Hermanos amados, el pecado oculto con el tiempo no te hace más sabio. ¿En qué te convierte el pecado oculto con el tiempo? En una persona más tonta, en una persona más necia. Porque el proverbio dice que aquel que encubre sus pecados no prosperará. Punto. Esa es la ley de Dios. Aquel que oculta sus pecados no prosperará. El pecado oculto, hermano mío, no te hace más fuerte, te hace más débil. El pecado oculto no te hace más feliz, no te hace más gozoso, te hace más amargado, más miserable. Porque mientras está ahí el pecado oculto, no puedes orar con libertad, no puedes servir con libertad, no puedes confiar en las promesas de Dios. Mientras eso no sea confesado, mientras eso no sea quitado, el rostro de Dios sigue cubierto para ti. Y los cielos se transforman en cielos de bronce. El pecado oculto no te hará más fuerte, solo te hará más débil. Y el pecado oculto, queridos míos, no va a edificar a tu familia. Escúchame por favor esto. El pecado oculto no va a edificar a tu familia, la va a destruir. Va a destruir tu esposa, va a destruir tu esposo, va a destruir tus hijos. Porque eso es lo que hace el pecado. Mata, roba, destruye. Todos estos pecados ocultos te arruinarán. Y así como los efectos del pecado oculto son evidentes, también dice el apóstol Pablo que nuestras buenas obras se dejan ver. Ahí tenemos la armonía del consejo de Pablo. Así como los efectos del pecado no se pueden ocultar, escúcheme bien, tampoco la obra sobrenatural del bendito Espíritu Santo se puede ocultar. ¿Por qué? Porque si estás siendo guiado por el Espíritu Santo, Él va a producir en ti paz, amor, gozo, contentamiento, templanza, fe, paciencia, bondad. Y eso no se puede ocultar. ¿Por qué? Porque son los frutos de la vida del Espíritu. No son frutos tuyos, es la vida de Dios en ti. Es la vida de Dios en nosotros. No se pueden ocultar. Porque así como el hombre que vive en pecado oculto se autodestruye, aquel que vive sometido al Espíritu Santo, ¿qué ocurre con él? Mientras pasan los años, se envejece, pero su hombre interior se renueva día en día. ¿Te das cuenta? Vive en el poder del Espíritu, se renueva de día en día, pareciéndose más a Cristo. Entonces no deja de pecar. No, pecamos. ¿Pero qué?
se deja ver el carácter de Cristo. Sí, pecamos, sí, podemos discutir, pero el carácter de Cristo nos hace ser mansos y humildes para pedir perdón, para reconciliarnos, para reconocer, pequé, me equivoqué, perdóname, estoy dispuesto a restaurar. Ese es el carácter de Cristo. Y se hace evidente. Entonces, hay personas en la iglesia que viven en pecados evidentes. Hay personas en la iglesia que están viviendo en pecados ocultos. Hay personas que tienen buenas obras evidentes. Y hay algo muy glorioso. Hay personas que sus buenas obras pronto se van a descubrir. ¿Por qué? Porque la vida de Dios no puede ser detenida. Ahora, la pregunta que nos convoca: ¿qué persona eres? ¿Quién eres tú? De este cuarto tipo de personas, ¿quién eres tú? ¿Eres uno que será conocido por sus pecados de amargura, de rebelión, de enojo, de ira descontrolada? ¿Eres uno de aquellos que será conocido por su chisme, su murmuración? ¿Eres uno de aquellos que será conocido por fornicación, adulterio? ¿Eres uno de los que será conocido por sus pecados escandalosos o por su piedad evidente? Ayúdanos, Señor. ¿Por qué es tan importante esto? Porque lo que Dios ve en su iglesia en secreto, pronto lo exhibirá en público, sea bueno o sea malo, pero no quedará ahí, hermano. Dios lo va a exhibir. Y si estás caminando con Dios, y si temes al Señor, y si confiesas tus pecados, ¿sabe lo que se va a hacer evidente en tu vida? Hoy el hermano se está pareciendo al Señor. Bendito sea el Señor. Pero si vives en pecados ocultos, la imagen de Cristo está siendo oscurecida. No queda oculta, hermano. Son evidentes. Son evidentes. Dios lo traerá a juicio, sea bueno o sea malo. Y esa es la razón por la cual la iglesia no puede vivir en un ateísmo práctico. Yo quiero que entienda esto. Un ateísmo práctico. ¿Qué es un ateísmo práctico? No, yo confieso que el Señor existe, pero con mis hechos yo lo niego. Y cada vez que yo peco en lo oculto o deliberadamente, ¿qué hago? Niego la existencia de Dios. Porque para pecar deliberadamente y pecar tranquilo, yo debo decir y engañarme a mí mismo: Dios no me está mirando. Cuando Dios sí te está mirando. Y es más, Dios mira tu corazón. ¿Y sabe lo verdadero de esto? En lo que usted es en su corazón, eso es lo que Dios ve de ti. Usted me puede observar a mí con la toga, con la corbata y qué sé yo, pero al final de cuentas y al final del día, quien yo soy es lo que hay dentro de mi corazón que Dios ve. Y lo que tú eres es lo que Dios ve en tu corazón. ¿Vas a ocultar pecado? ¿Vas a ocultar pecado? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas, escúcheme por favor, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas, todas las cosas están abiertas. Hermano mío, no engañas a nadie. Dios no puede ser burlado. Hay una corte celestial que te observa. Hay una corte que te está mirando hoy. Estamos delante de esta corte celestial. El Padre Todopoderoso te mira. El Padre te observa ahora, hoy. Estás delante de esa corte celestial. Sus santos ángeles escogidos te están mirando hoy, ahora. Ellos observan. Estás delante de la corte celestial.
pero también Pablo dijo algo muy glorioso. Cuán terrible sería que tú y yo estuviésemos delante de Dios sin un mediador, sin salvación, en nuestros propios trapos de inmundicia. Cuán horrible sería ese espectáculo. Pero Pablo dice que la iglesia está delante de ¿quién? De Dios y del Señor Jesucristo. Delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Él pagó por todos nuestros pecados. Él murió por todos nuestros pecados. Escúchame bien, murió por tus pecados evidentes y murió por tus pecados ocultos. Y esa es la razón por la cual el cristiano debe y confesar sus pecados y mortificar sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó por eso. No puedes ser el secretario del diablo y mantener secretos con el diablo cuando Cristo ya pagó por tu pecado. Debes confesarlo. Hermanos amados, no necesitamos cubrir nuestros pecados. No necesitamos esconderlos. No necesitamos mantenernos en lo oculto. Necesitas que la sangre de Jesús cubra tus pecados. No ocultes tu rebelión, no ocultes tu amargura, confiésala a Jesús. ¿Por qué? Piensa en esto. El pecado no confesado, el pecado no mortificado, pronto te alcanzará. ¿Qué hizo David cuando quiso ocultar su pecado? Este hombre, en la locura del pecado, quiso ocultar su pecado con la sangre de Urías. Mira por favor esto. Quiso ocultar su pecado con la sangre de Urías. Pero la sangre de Urías no podía ocultar el pecado de David, porque a los ojos de Dios todas las cosas están desnudas. Pero hay una bendita sangre que borra el pecado. Hay una preciosa sangre que viene de las venas de Emanuel, dada para todo pecador que confiesa su pecado y corre a Él. No necesitas cubrir tus pecados con moralidad, no necesitas cubrir tus pecados con falsas lágrimas, necesitas que tus pecados sean cubiertos por la sangre de Jesús. La sangre de Jesús te salvará del pecar. Por la sangre de Jesús. Si confiesas hoy tus pecados, si descubres tu corazón delante de Dios, si le dices, Señor, he estado luchando con esto tanto tiempo, esto está aquí oculto, Señor, que si esto fuese proyectado ahora a través de la computadora aquí en el culto, mi vida se desmorona, el Señor lo conoce. Si tú le dices, perdóname, Señor, límpiame, Señor, borra mis transgresiones, ¿sabe lo que Dios hará? Yo soy. Él te dirá, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí. Escúchame bien, y no me acordaré más de tus pecados. ¿Por qué? Porque donde la sangre de Jesús es aplicada, hay satisfacción para siempre. Entonces, amada iglesia, no ocultemos nuestros pecados. No vivas en pecados ocultos. Confiésalo delante del Señor. Confiésalo. Clama por la pureza, clama por la limpieza. Y entonces el carácter de Cristo, las buenas obras del Evangelio, comenzarán también a verse en ti. Dios nos bendiga. Te invito a ponerte de rodillas, a inclinarte y preparar nuestros corazones para disfrutar de la mesa del Señor.